Palabras de fe. Reflexión diaria del Evangelio. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 10. Hermanos, por lo tanto, despójense de toda clase de maldad, todo engaño, hipocresía y envidia y toda clase de chismes. Como niños recién nacidos, busquen con ansia la leche espiritual pura, para que por medio de ella crezcan y tengan salvación, ya que han gustado la bondad del Señor. Acérquense pues al Señor, la piedra viva, que los hombres desecharon, pero que para Dios es una piedra escogida y de mucho valor. De esta manera, Dios hará de ustedes, como de piedras vivas, un templo espiritual, un sacerdocio santo, que por medio de Jesucristo ofrezca sacrificios espirituales, agradables a Dios. Por eso también dice la Escritura: Yo pongo en Sión una piedra, que es la piedra angular, escogida y muy valiosa. El que confíe en ella, no quedará defraudado. Para ustedes que creen, esa piedra es de mucho valor, pero para los que no creen, se cumple lo que dice la Escritura. La piedra que los constructores despreciaron, se ha convertido en la piedra angular. Y también esto otro: una roca, una piedra, con la cual tropezarán. Pues ellos tropiezan, al no hacer caso del mensaje, ese es su merecido. Pero ustedes son una familia escogida, un sacerdocio, al servicio del Rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y esto es así, para que anuncien las obras maravillosas de Dios, el cual los llamó a salir de la oscuridad, para entrar en su luz maravillosa. Ustedes, antes ni siquiera, eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes Dios no les tenía compasión, pero ahora les tiene compasión. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículos 4 al 15. En aquel tiempo, mucha gente se había reunido alrededor de Jesús, y al ir pasando por los pueblos, otros más se le unían. Entonces les dijo esta parábola: Salió un sembrador a sembrar su semilla. Al ir sembrando, unos granos cayeron en el camino, la gente los pisó, y los pájaros se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, y al brotar, se secaron por falta de humedad. Otros cayeron entre espinos, y al crecer, estos los ahogaron. Los demás cayeron en tierra buena, crecieron, y produjeron el 100 por 1. Dicho esto, exclamó: El que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces le preguntaron los discípulos: ¿Qué significa esta parábola? Y él les respondió: A ustedes se les ha concedido conocer claramente los secretos del reino de Dios. En cambio, a los demás, solo les hablo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. La parábola significa esto: la semilla es la palabra de Dios. Lo que cayó en el camino representa a los que escuchan la palabra, pero luego viene el diablo y se la lleva de sus corazones, para que no crean ni se salven. Lo que cayó en terreno pedregoso representa a los que al escuchar la palabra la reciben con alegría, pero no tienen raíz. Son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. Lo que cayó entre espinos representa a los que escuchan la palabra, pero con los afanes, riquezas y placeres de la vida se van ahogando y no dan fruto. Lo que cayó en tierra buena representa a los que escuchan la palabra, la conservan en un corazón bueno y bien dispuesto y dan fruto por su constancia. Palabra del Señor. Las lecturas de hoy nos brindan enseñanzas profundas sobre la importancia de recibir la palabra de Dios en nuestros corazones y vivirla con una fe viva y fructífera. A través de la primera lectura, exploraremos las profundas verdades espirituales que este pasaje nos revela y cómo podemos aplicarlas en nuestras vidas como creyentes. El apóstol Pedro
comienza este pasaje llamándonos a despojarnos de la malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia y toda calumnia. Estas son actitudes y comportamientos que no tienen lugar en la vida de un seguidor de Cristo. En lugar de estas cosas destructivas, Pedro nos anima a buscar la leche espiritual pura de la palabra de Dios. Este llamado es una invitación a un cambio profundo en nuestras vidas. Nos recuerda que como cristianos debemos abandonar nuestros viejos modos de pensar y actuar, llenos de egoísmo y pecado, y abrazar la verdad y la pureza que se encuentran en la palabra de Dios. Pedro continúa señalando que hemos probado que el Señor es bueno y que como piedras vivas somos edificados en una casa espiritual. Aquí, Pedro nos presenta una imagen poderosa, la cual es que somos piedras vivas en la construcción espiritual que es la Iglesia de Cristo. Pero, ¿cuál es el fundamento de esta construcción? Lo es Jesucristo mismo. Jesucristo es la piedra angular, el fundamento sólido, sobre el cual se erige toda nuestra fe. En un mundo lleno de incertidumbre y cambios, podemos confiar en que nuestro Señor es inmutable y que su amor son el cimiento de nuestra vida espiritual. El pasaje también nos presenta la idea de que somos un linaje escogido, un pueblo santo. Esto significa que como creyentes en Cristo, somos parte de una comunidad especial elegida por Dios para ser su pueblo. Esto conlleva un llamado a vivir de una manera que refleje la santidad y el propósito divino. La santidad no significa perfección, sino separación para un propósito divino. Estamos llamados a vivir vidas que reflejen el carácter de Dios y su amor. Somos testigos vivos de su gracia en un mundo que necesita desesperadamente experimentar su amor redentor. Pedro también menciona que somos un sacerdocio real. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes eran mediadores entre Dios y el pueblo. Ahora, en Cristo, todos los creyentes tienen el privilegio de ser sacerdotes espirituales. Esto significa que podemos acercarnos a Dios en oración y adoración en cualquier momento sin necesidad de intermediarios humanos. Este llamado a ser un sacerdocio real nos recuerda la importancia de ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Nuestros sacrificios no son ofrendas físicas, sino el acto de vivir nuestras vidas en obediencia y adoración a Dios. Nuestras acciones, palabras y pensamientos pueden ser ofrendas agradables a Él cuando se hacen con un corazón sincero y amoroso. Pedro describe cómo hemos pasado de las tinieblas a su luz admirable. Esto resalta la transformación radical que ocurre en la vida de un creyente cuando acepta a Cristo como Salvador. Pasamos de la oscuridad del pecado y la separación de Dios a la luz de su gracia y su verdad. Nuestra vida anterior, caracterizada por la ignorancia espiritual, el egoísmo y la búsqueda de placeres mundanos, es reemplazada por una nueva vida en Cristo, marcada por el conocimiento de Dios y un deseo de vivir de acuerdo a su voluntad. Finalmente, Pedro enfatiza que somos un pueblo elegido para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto es un recordatorio de nuestra misión como creyentes. No solo somos salvados por la gracia de Dios, sino que también somos llamados a ser testigos de su amor a través de nuestras vidas. A través del Evangelio de hoy, Jesús comparte la parábola del sembrador, una enseñanza poderosa que nos revela importantes verdades sobre el reino de Dios y cómo respondemos a su palabra. Jesús, como era su costumbre, enseñaba a través de parábolas, relatos cortos, con significados más profundos. La parábola del sembrador es una de las parábolas más conocidas y se ha compartido a lo largo de las generaciones en la Iglesia. En esta parábola, Jesús nos presenta a un sembrador que sale a sembrar su semilla. Mientras esparce la semilla, cae en diferentes tipos de terreno. Estos terrenos representan diferentes actitudes y corazones de las personas cuando oyen la palabra de Dios.
Algunas semillas caen junto al camino y son pisoteadas y comidas por las aves. Esto representa a aquellos que escuchan la palabra de Dios, pero el enemigo viene y la arrebata de sus corazones. No comprenden o no prestan atención y la palabra no toma raíz en ellos. Otras semillas caen en terreno rocoso. Estas personas oyen la palabra y la reciben con alegría, pero su fe es superficial. No tienen raíces profundas, por lo que, cuando enfrentan dificultades o persecución, debido a la palabra, se marchitan rápidamente. Algunas semillas caen entre espinos que crecen y ahogan las plantas. Estos representan a aquellos que escuchan la palabra, pero las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida los distraen. No maduran espiritualmente porque sus corazones están divididos. Finalmente, algunas semillas caen en buena tierra, donde crecen y producen una cosecha abundante. Estos son aquellos que escuchan la palabra, la entienden y la retienen en un corazón sincero y bueno. Su fe da fruto en una vida transformada. La buena tierra representa el corazón receptivo y dispuesto a recibir la palabra de Dios. Jesús nos está llamando a ser como la buena tierra, a preparar nuestros corazones para recibir y retener su palabra. Cuando lo hacemos, la palabra de Dios puede crecer en nosotros y dar fruto en abundancia. Pero, ¿cómo podemos ser esa buena tierra? Hoy el Espíritu Santo nos regala unos consejos muy profundos. Debemos prestar atención a la palabra de Dios. Esto significa no solo oírla, sino también comprenderla y meditar en ella. La lectura bíblica debe ser un ejercicio activo de escucha y reflexión. Eliminemos las distracciones. Así como los espinos ahogan las plantas, las distracciones en nuestra vida pueden ahogar la palabra de Dios. Identifiquemos las cosas que nos distraen de nuestra relación con Dios y trabajemos en eliminarlas o reducirlas. Cultivemos una relación profunda con Dios. Cuanto más conozcamos a Dios a través de la oración y el estudio de su palabra, más dispuestos estaremos a recibirlo en nuestros corazones. Perseveremos en la fe. Las pruebas y las dificultades vendrán, pero debemos perseverar en nuestra fe. Tener raíces profundas en la fe nos ayudará a resistir cuando enfrentemos desafíos. Compartamos la cosecha. Cuando permitimos que la palabra de Dios dé fruto en nuestras vidas, debemos compartirla con otros. Parte de la bendición de ser buena tierra es llevar a otros a conocer a Cristo. Para ser discípulos fructíferos de Cristo, debemos tener corazones abiertos y fértiles. Esto significa estar dispuestos a recibir la palabra de Dios con humildad y obediencia. Significa permitir que la palabra eche raíces profundas en nuestras vidas para que pueda dar frutos abundantes. La parábola también nos recuerda que la palabra de Dios es poderosa y efectiva. Cuando cae en un corazón dispuesto, puede transformar vidas y producir frutos de amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y autocontrol. Que esta reflexión nos inspire a examinar nuestros corazones y a tomar medidas para ser tierra fértil para la palabra de Dios. Que podamos escuchar, entender y retener su palabra, y que nuestro testimonio sea una cosecha abundante que glorifique a nuestro Señor. Oremos para que Dios nos dé la gracia y la fortaleza para ser esa buena tierra. Oración final. Padre amoroso, te agradecemos por tu palabra, que nos guía, instruye y nutre nuestras almas. Hoy, oramos por la gracia de tener corazones dispuestos a recibir tu palabra de manera fructífera. Ayúdanos a desechar el pecado y a nutrirnos de tu verdad. Concédenos la humildad de reconocer que somos parte de la construcción de tu reino, piedras vivas en tu casa espiritual. Que no permitamos que las preocupaciones mundanas ahoguen tu palabra en nosotros. En lugar de ello, deseamos ser tierra buena,
que retiene y da fruto con perseverancia. Señor Jesús, eres la piedra angular de nuestra fe, el fundamento sólido, sobre el cual construimos nuestras vidas espirituales. Ayúdanos a edificar nuestras vidas sobre ti y a reflejar tu luz en el mundo. Te agradecemos por la parábola del sembrador, que nos recuerda la importancia de un corazón honesto y bueno al recibir tu palabra. Que podamos ser tierra buena, que da fruto en abundancia. Encomendamos nuestras vidas a ti, Dios Todopoderoso, confiando en tu gracia y amor. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Que la bendición de Dios te acompañe en este día. Si te gustó esta reflexión, déjanos un comentario, y no se te olvide compartir con los demás la palabra de Dios.